Continuando con nuestra meditación sobre la pasión del Señor, en este momento vamos a meditar sobre el tema propiamente de la instauración de la Eucaristía, ¿no? La institución de la Eucaristía. Para eso vamos a meditar sobre el Evangelio. Vamos a ir a varios evangelios, vamos a ver un poquito del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, un poco del Evangelio de Lucas, capítulo 22, y también del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y después un poco de Lucas 35. Lucas 22, 35 al 38. Leo un poquito estos textos bíblicos. Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre va a ser glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Y finalmente dijo: les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó alguna cosa? Nada, dijeron los discípulos. Él respondió: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve; el que tenga una alforja, que la lleve también; el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura: fue contado entre los malhechores, ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Él respondió: basta. Palabra del Señor. Muy bien. En todo este largo evangelio, lo primero que podemos preguntarnos es: ¿por qué Jesús dice que ha sido glorificado? ¿Por qué Dios es glorificado en él? ¿Y de qué modo sería glorificado definitivamente Jesús? En primer lugar, Jesús dice que ha sido glorificado, y lo dice por la proximidad de su hora, de la hora de su pasión. En este momento no hay una gloria visible, como sí la había en el momento de la transfiguración, cuando en el monte Tabor se encuentra Jesús con 3 de sus discípulos y una nube luminosa los rodea. Él se transfigura, aparecen varios personajes del Antiguo Testamento. En este momento no hay ese esplendor, esa gloria visible. Y sin embargo, en esta noche, Dios mismo le mostraría al mundo el modo en que mejor prefiere presentarse. El modo de la sencillez, del silencio, de esa totalidad que se muestra en la pequeñez y la debilidad. Podemos decir que en esta noche ya no hay más prefiguraciones ni símbolos. En esta noche, Cristo se hace pan para ser comido por nosotros. Y esto es lo maravilloso. Dios, decimos entonces, es glorificado en Cristo porque toda la creación se alegra y lo alaba al descubrir que por fin ha llegado al mundo su Redentor. Toda la creación alaba a Dios porque al fin ese Redentor que esperaron no solo los hombres, sino la creación entera, ha llegado al fin. Los tiempos esperados
hoy tienen su cumplimiento. La esperanza en las promesas da lugar a la contemplación del misterio. Es decir, todo aquello que tantos y tantos esperaron, como bien le dijo Jesús, tantos profetas quisieron ver esto que hoy está ante sus ojos, hoy es realidad. Hoy ya lo contemplamos. Es un misterio y está ante nosotros. En Cristo todo se cumple. Él es, en efecto, el Rey, el Mesías, el reino, el sacerdote, el Cordero. Podemos decir más, el germen de la vida eterna. ¿Qué más podemos esperar si todo cuanto anhelábamos llegó hasta nosotros y de un modo realmente abundante? Esta es la maravilla de la última cena, que todo lo que los judíos esperaban se cumple en Jesús y de un modo grande, de un modo que sobrepasa cualquier pensar de los hombres. Por eso es muy importante recordar que aunque el cumplimiento de todas estas promesas ha sido gratuito para nosotros, no lo fue para Cristo. Es decir, nosotros no pagamos nada para ser salvados, pero Cristo sí. En esto de que mucha gente dice, esto debe ser gratis para todos, sí, hay que tener en cuenta que es gratuito para mí, pero que tiene un precio que otro lo está pagando. Y ese precio, en este caso, lo ha pagado Jesús. Y ese precio fue su sangre. Por eso es que la Iglesia nos invita constantemente a contemplar este maravilloso misterio de misericordia para que jamás instale en nosotros, los hombres, la ingratitud, la soberbia, la indiferencia. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo, decimos entonces, fue glorificado definitivamente en el momento de la ascensión. Allí cuando Jesús asciende al cielo, una vez resucitado y una vez que dio muchas instrucciones a sus apóstoles, podemos decir que es ya glorificado. Y sin embargo no podemos olvidar lo que Él mismo les dice en esta noche. Dentro de muy poco ya no me verán. Me buscarán, querrán seguirme, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Y cómo vamos a interpretar estas palabras de Jesús? En primer lugar, a la luz de la experiencia de los propios apóstoles del domingo a la mañana, ellos lo buscaron, fueron al sepulcro, pero lo encontraron vacío, no lo encontraron a Él. Anhelaban verlo y lo único que hallaron fueron las sábanas. ¿Dónde estaba Jesús? En ese momento ya estaba resucitado, pero había estado combatiendo antes con la muerte. Había bajado a liberar a tantos justos que permanecían en la condena por falta de un redentor. Claro, al no tener quien diera su vida por ellos permanecían condenados. No tenían posibilidad de cielo. La posibilidad del cielo nos llega solamente por Jesús. Ahora bien, sus discípulos no podían seguirlo en esa lucha. Lo seguirían más tarde, quizás algunos años después, en el momento de su martirio. Esa lucha en la que se vence a la muerte para alcanzar la vida de Cristo. Por otro lado, también encontramos que el lugar al que los apóstoles y los judíos no podían seguirlo no era el cielo, porque justamente Él iba a abrir las puertas del cielo para todos. Entonces, el momento en el que no se ve a Jesús, pero después se lo vuelve a ver, no es el momento posterior a la resurrección, sino el momento anterior a Él, entre su muerte y su resurrección, cuando tiene que librar esa lucha tan decisiva para la humanidad. Ahora bien, la ausencia del Maestro no debía suponer para nadie la separación de la comunidad, ni mucho menos la experiencia de la orfandad o la confusión. Él deja un mandamiento, el mandamiento del amor, que como bien lo dice San Pablo, el amor es el vínculo de la perfección y contra él no puede existir ninguna ley.
repito esta idea. El mandamiento del amor, el amor como tal, es el vínculo de la perfección y contra él no puede existir ninguna ley. El amor sería entonces la fuente de unidad entre los apóstoles, pero con una particularidad. No sería simplemente el amor fraterno o el amor de amistad, sino que sería un amor al modo de Cristo, un amor que da la vida. Más aún, pone al amor como la distinción propia del ser cristiano. Por eso es que para nosotros los cristianos, amor y cruz parecen ser como sinónimos, puesto que es imposible morir para dar vida en la cruz si no es por amor, como también es imposible amar sin que se tenga en cuenta a la cruz redentora. Tan completo y maravilloso es el amor cristiano que logra fecundar incluso los momentos más tristes y dolorosos y hace germinar en ellos el gozo, la esperanza y la alegría. Por eso mismo, luego de expresarles su pronta glorificación, la prueba que debía sufrir y el amor que ponía en ello, dejó para la humanidad el más grande de los signos y la más perfecta de las realidades, la Eucaristía. En nuestros días podemos encontrar un gran desconocimiento y una ignorancia muy grande respecto a lo que es este misterio de la Eucaristía. El mundo vive buscando milagros, hechos asombrosos, mundos por conocer, va en busca de esa vida extraña en sabrá Dios qué lugar, una vida extraña, ajena y diríamos más hasta engañosa, y se ha olvidado, o tal vez nadie les ha dicho, que hay un Dios que nos ha visitado, que esa presencia divina y omnipresente ha llegado a nuestra vida, que se ha hecho carne para alimentarnos y se ha hecho presencia real para acompañarnos en nuestras dificultades. Dios elige la comida y la bebida, puesto que si en el Antiguo Testamento comer el fruto fue causa de la corrupción del hombre, en esta nueva alianza, comer al mismo Dios causará nuestra purificación interior y nuestra salvación. También, al quedarse el mismo Dios en la Eucaristía, busca que todo hombre de cualquier tiempo o lugar experimente de un modo tan profundo y convincente que Dios lo ama y lo redime, tal y como lo experimentó aquel centurión que después de haber crucificado a Jesús y mirándolo en la cruz, expresó: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Muchos fieles en el momento de la consagración hacen suyas estas palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Y de este modo se encuentran plenamente con el misterio del amor cruz y de la cruz amor. Por eso es que a la cruz se le llama también el árbol de la vida, porque aquella vida que se perdió por el pecado en el jardín del Edén, hoy la encontramos en el altar. El nuevo altar, el nuevo jardín del Edén, el nuevo Calvario, la nueva puerta hacia el cielo. El Antiguo Testamento establece que la sangre es de donde parte y emana la vida en el hombre. Y es algo cierto, puesto que, aunque generalmente se acepta como signo de vida el aliento, sin la sangre que recorre el cuerpo y reparte en él el oxígeno que lo vivifica, pues sería imposible tener vida. Por eso Cristo dice: esta es la nueva alianza, que se sella con mi sangre, que es derramada por ustedes, y esa sangre que es derramada es vida. Vida que se transformará para nosotros en el manantial de la vida en abundancia. En la aseveración que Jesús hace de que ya no tomaría más el fruto de la vid, debemos descubrir nuevamente las dos naturalezas del Señor, aquellas de las que en otro momento ya hemos hablado. Humanamente, el tiempo de su encarnación histórica termina, pero en cuanto a Dios, continuará haciéndose presente en la historia a través de la transformación del vino en su propia sangre. Y el vino, que es el signo de la alegría entre los hombres, por el misterio de la transubstanciación, será el signo de la gracia, la presencia misma de Dios,
de la verdadera y la perfecta alegría. Por último, haciendo alusión a la primera misión de los discípulos, les pregunta si les faltó algo. Ellos responden, no, en esa misión no nos faltó nada. Y para quien conoce el mensaje de Jesús, parecería bastante lógico que Jesús dijera, ahora tampoco les faltará nada, confíen. Y sin embargo, sorprende el hecho de que Jesús les dice, ahora lleven bolsas, alforjas y más aún, si es preciso, vendan sus mantos y compren espadas. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué esta vez Jesús dice, hace falta aprovisionarse, más aún llevar espadas? ¿Se dirigen a una batalla? Jesús parece darnos claridad al expresar, se acerca a su fin todo lo relacionado a mí. Y como lo había expresado anteriormente el apóstol Juan, había venido de Dios y volvía a Dios. Desde esta perspectiva comprendemos que su salida hacia el huerto de los olivos no fue como las otras anteriores, que constantemente iban al monte. En esta ocasión, lo que ocurre es algo nuevo, algo diferente. Él y sus discípulos, con este pequeño recorrido que hacen desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos, dan comienzo, y esto es muy interesante, dan comienzo a una nueva etapa, la última y definitiva, de aquella larga peregrinación comenzada por Abraham, continuada por Moisés, pero llevada a su plenitud en Cristo. Es decir, el camino a la verdadera tierra prometida. Y dado que esta es una peregrinación sin retorno, deberán dejar todo lo necesario y a la par, todo lo innecesario, y a la par llevar todo cuanto sea realmente indispensable. Por eso les dice, ahora sí llévenlo todo, porque en este viaje, en esta peregrinación que estamos comenzando, ya no hay retorno. En este camino hacia la verdadera tierra prometida, que no es la tierra de Israel, sino el cielo, tenemos que ir con todas las fuerzas, con toda la energía, porque no hay retorno ya. Dice en otra parte del Evangelio, quien toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Por eso Cristo, que en otro momento se presentó como el camino, hoy se presenta también como ese camino hacia la tierra prometida. Por eso llama, lleven todo. De este modo, el hecho de llevar las espadas debemos asociarlo también con lo que San Pablo enseña. ¿Qué enseña San Pablo? Que la espada es la palabra de Dios. Él dice, la palabra de Dios es como una espada. Las dos espadas entonces podríamos interpretarlas en la alusión de la existencia de los dos testamentos que constituyen la revelación de Dios. Y no deja de ser un detalle de menor importancia el hecho de que la espada haya herido justamente la oreja del sirviente y no otro miembro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en efecto la palabra puede herir a aquel que la escucha. Es decir, no siempre que escuchamos la palabra de Dios la escuchamos con agrado. Muchas veces dice cosas que parecen incomodarnos, nos hieren. Pero también es muy interesante descubrir la actitud de Jesús en el huerto porque nos muestra como la otra faceta de la palabra como sanadora. En efecto, si con la espada es herida la oreja, con la mano de Jesús, que es misericordia, esa oreja es sanada. Acá los dos aspectos maravillosos de la palabra que hiere, que trastoca nuestra vida, pero también la palabra que la ordena, que sana nuevamente. Dicho sea de paso, en la Edad Media, por ejemplo, considerar las espadas, al ser consideradas como un signo de legitimación y de autoridad respecto al poder, se surgió una teología llamada teología de las dos espadas, que básicamente sostenía y justificaba la existencia de una autoridad divina, el Papa, y la autoridad humano-civil, que era la de los demás reyes, ¿no? Volviendo a nuestra reflexión, también podría interpretarse este pasaje como una manifestación de la humanidad de Jesús, de su ser hombre. Él quería defenderse ante la injusticia, podemos decir, ¿no? Estaba en su derecho de decir, bueno, me voy a defender
porque no he hecho nada malo. Y por eso es que dice, basta, con esto nos es suficiente. Pero también podemos darnos cuenta que por su misericordia divina, por su naturaleza divina, sana hasta las heridas de sus propios verdugos. Y es aquí donde, para concluir, podemos ir preguntándonos cómo ilumina todo esto nuestra vida. Y en primer lugar, creo que es un llamado a redescubrir la alta esperanza de los cristianos. Si morimos con Cristo, dice San Pablo, tenemos la certeza de que también seremos resucitados con Él y de que participaremos de esa glorificación suya. Aquella glorificación que es de Cristo será también nuestra. Y es esta la esperanza que ilumina y anima nuestras vidas. Pero también podemos decir que esta esperanza nuestra no puede sostenerse sin la constante participación de aquello que, instituido aquella noche, la Santa Misa, es para la humanidad de hoy la certeza perfecta de que Dios nos ama y es el amor mismo de Dios que se nos da sin medida. Es decir, todo esto, ¿no?, de la institución de la Eucaristía, con cada una de las palabras que va diciendo Jesús, hoy para nosotros son una invitación a renovarnos en la esperanza, a saber que a pesar de las dificultades hay un Dios que nos ama y que, como bien lo dijo Él en el Evangelio de San Juan, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también es importante descubrir que esa salvación que quiere darnos no nos va a llegar si no nos esforzamos por abrazarla. Hay un verso de un canto al Espíritu Santo que dice, salva al que busca salvarse, dale al esfuerzo su mérito. Es decir, el hombre por sí mismo, como lo hemos dicho también en las otras reflexiones, no puede salvarse. Necesita esa ayuda de Dios. Y Dios está con la mano tendida, pero lo que debe hacer el hombre es tender también su mano para agarrar la mano de Dios. Por eso es importante acercarnos siempre a la Eucaristía. Hoy podemos contemplar en la Eucaristía el amor que se ha encarnado y está presente en cada sagrario de cada parroquia, de cada capilla, de cada lugar. Hoy podemos tocar y más aún comer la vida eterna. Y he aquí la gran invitación a no responder con ingratitud frente a este acto de donación total. Podemos decir, pues, que no hay esperanza cristiana sin un auténtico cristocentrismo eucarístico. Y es desde esta conciencia de la presencia de Cristo en el sagrario como todo puede ser transformado, el dolor, el miedo, la confusión, la tristeza, etc., en esperanza. Y es esta sangre que se ha derramado por nosotros la que se convertirá, como hemos dicho, en el manantial de la vida eterna, en esa vida en abundancia que se nos da.